Bienvenidos, amados amigos. Ustedes son nuestro talón de Aquiles porque cada semana nos preparamos y empleamos el tiempo para estar con cada uno de ustedes. Pero qué bueno que Dios nos ha permitido estar analizando el libro de los Salmos. Y hoy nuestro tema o lección se titula Señor, enséñanos a orar. O enséñanos a orar. Y el verso en el cual vamos a basar nuestro análisis se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 11, verso 1, y dice así: Un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Hubo dos momentos trascendentales en que nuestro Señor Jesucristo enseñó a la gente a orar. La primera fue en el Sermón del Monte, donde le dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Recuerdan? La segunda fue cuando el Señor Jesucristo terminaba de orar en una de sus meditaciones que hacía todos los días. Los discípulos les dijeron, o uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Probablemente fue Pedro, que era una persona extrovertida y decía todo lo que le venía a la mente. Pudo haber sido otro también, pero vamos a asumir que fue Pedro. Y entonces el Señor les dijo a los discípulos: cuando oren, comiencen así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ha existido la creencia por mucho tiempo de que las oraciones espontáneas son más importantes que los salmos o que las oraciones recitadas que están en la Biblia. Y realmente esto comienza a debilitarse, o esta teoría, pues cuando comenzamos a analizar el libro de los Salmos vemos que no, que es el propósito de Dios precisamente que cada uno de los creyentes podamos leer y recitar el libro de los Salmos en cualquier circunstancia de la vida. Y estos salmos han servido para que el pueblo de Dios a través del tiempo se mantenga unido al Señor, clame por sus necesidades, clame por ayuda a Dios y se mantenga fiel al Señor. Sin duda alguna que el libro de los Salmos fue una herramienta poderosa para el pueblo de Israel triunfar en todos los momentos de triunfo y de éxito que tuvieron, pero también en los momentos de desgracia, como es el caso de cautiverio o de muerte. Ellos indiscutiblemente supieron sacar provecho del libro de los Salmos. Por eso te instamos a ti para que saquemos juntos un provecho enorme que hay en la lectura del libro de los Salmos. Cuando leemos poemas o poesía de algún poeta famoso, eso no pasa de ahí. Pero cuando leemos los Salmos, realmente recibimos sanidad del cielo. Recibimos no solamente la lectura o los beneficios que hay en leer esta poesía lírica de los Salmos, sino también que recibimos la sanidad de parte del Espíritu Santo de Dios. Ya el poeta de Madián registró las palabras de Job cuando estuvo en desgracia. Y allí es aquel diálogo famoso entre Dios y Job. Ha llegado hasta nosotros gracias a esa pluma inspirada de Moisés que narró ese momento trascendental por el cual pasó Job. Y algunas personas se preguntan por qué podemos leer o debemos de leer salmos tristes cuando no estamos tristes. Ya lo veremos a continuación. Salmos. Nos dice el libro de Colosenses en el capítulo 3, verso 16, lo siguiente: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo puede la gracia de Cristo abundar en nuestras vidas? Cantando salmos e himnos espirituales. Y una manera sencilla de introducir los salmos en nuestras vidas es precisamente leyéndolo y luego de leerlo, meditar en el salmo o unirlo a nuestras oraciones espontáneas. Porque es una manera de unir la revelación de Dios con la manera en que Él quiere que nosotros expresemos nuestros sentimientos hacia Él. No cabe duda de que cuando
Sigmund Freud inventó el psicoanálisis, o otros grandes psicólogos trataron de leer la mente humana, ya los salmos habían declarado de qué forma funcionaban las emociones humanas y cómo se expresan ante Dios. Y este libro maravilloso de los salmos nos ayuda a entender las emociones humanas y nuestras personalidades. ¿Por qué? Porque en momentos de tristeza nos dice que alabemos a Dios o que leamos un salmo también de tristeza. ¿Por qué leer un salmo de tristeza? Sencillamente porque ese salmo de tristeza, ese salmo de desgracia nos ayuda a entender por qué el sufrimiento, por qué un momento de desgracia en nuestras vidas, pero también nos ayuda para cuando llegue un momento difícil en nuestras vidas a poder enfrentarlo con la ayuda de Dios. En primer lugar, leemos el Salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Meditar en el Salmo implica reflexionar sobre sus diversos aspectos, el modo en que el salmista se dirige a Dios y los motivos de la oración. Piensa, amigo que me escucha, en cuánto se asemeja tu situación a la experiencia del salmista. ¿Y cómo podría ayudarte el Salmo a articular tu experiencia? Te sorprenderá la frecuencia con la que te sentirás identificado con lo que lees. Podemos identificarnos con los salmos cuando estamos orando, cuando leemos el salmo y comparamos sus expresiones tal vez con nuestra situación por la cual estamos pasando, ya sea esta de tristeza o de alegría. Cuando estaba pequeño recuerdo que me asustaba un poco ver a mi madre recitando los salmos o a mi abuela, y no entendía el por qué ellas hacían eso, pero aprendí algunos salmos, como por ejemplo el número 1, y hoy en día es que he podido entender a cabalidad la naturaleza y el significado de los salmos. Por eso el Salmo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo nos insta a estar del lado de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice que si estamos del lado de Dios, meditando en su ley de día y de noche, seremos como árboles plantados junto a aguas. ¿Qué pasa cuando los árboles tienen sed, están sedientos y están cerca del río o de una fuente? Florecen y se reverdecen. ¿Qué pasa cuando estamos distantes de Dios? Obviamente que vamos a tener necesidad de muchas cosas. Y por eso dice el salmista que los injustos, los que hacen maldad, no podrán estar en la congregación de los justos, porque la senda del malvado, de los que hacen iniquidad, va a perecer lamentablemente. Por eso Dios llama al arrepentimiento a las personas, para que no perezcan, sino que vivan y tengan vida abundancia en Cristo Jesús. Debemos de afianzar nuestra alianza con Dios, no solamente con la lectura de los salmos, sino también con nuestra meditación en ellos y nuestras comparaciones con nuestra situación o lo que está pasando a nuestro alrededor. El Salmo, por ejemplo, 44, es un salmo de tristeza y de dolor para el pueblo de Israel. Y el Salmo comienza diciendo cuántas cosas grandes hizo Dios en el pasado a los hijos que están en el presente y cómo Dios ha sumido al pueblo en la tristeza y el dolor al haberlos abandonado. Es una paradoja increíble, pero el mismo salmista termina el salmo diciendo que Dios le ha hecho mucho bien y que va a dar testimonio del poder del Señor. ¿Cómo es posible que en medio de la tristeza, del dolor, podamos decir que vamos a dar testimonio de Dios? Solamente esto lo puede provocar los salmos o una persona que esté conectada con el cielo. Porque para los que no lo sabían, que están hoy en nuestro canal, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, se separó de Dios. Ya no podía verlo cara a cara como antes. Ahora a través de Cristo podemos
ir a Dios y mirar su misericordia y su amor. Eso está pasando con los salmos hoy en día. A través de la lectura de los salmos, de esta poesía lírica, podemos comunicarnos con Dios, expresar nuestras emociones. De hecho, en el libro de los salmos, ya te lo he dicho, están reflejadas, analizadas y detalladas las emociones del ser humano y cómo debemos de expresarnos ante Dios, para que esas emociones y esos momentos álgidos no nos aplasten y nos destruyan, porque ese es el propósito del enemigo. Al nosotros clamar a Dios para que el Señor venga en nuestro auxilio, es una manera de nosotros rendirnos al Señor. Al nosotros dar gracias a Dios por sus bondades, es una manera de ser agradecido. Al nosotros decirle al Señor que nos rescate del abismo, también es una manera de depender de Él. El Salmo 22 es uno de mis salmos favoritos. El Señor estuvo colgado allí del madero y el Señor exclamó en ese salmo. Escuchemos lo que nos dice el verso 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando colgaba allí del madero. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esas palabras tan hermosas, bueno, podemos decir, pero son palabras de dolor, pero sí, son hermosas. Se han repetido billones de veces, trillones de veces a través de los siglos. Por más de casi 2000 años, las expresiones de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole a Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en ese mismo salmo, el salmista dice que va a seguir creyendo en Dios porque ha recibido mucho bien de Él. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que pensemos que en medio del dolor el Señor nos restaura, que a pesar de ese momento difícil por el cual estamos pasando, no será el final, que Dios tiene la última palabra. Y si Dios está en control, Él lo resuelve todo. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Cuando estamos lejos de Él, posiblemente estemos en problemas. Con todo, incluso en medio del sufrimiento y las pruebas, también se expresan estas palabras. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otras palabras, aunque estos sentimientos exactos no coincidan con el dilema actual del autor, el salmista del Salmo 22 sigue expresando su fe en Dios y declarando que sin importar lo que pase, seguirá alabando a Dios. El Salmo 13 es otro de los salmos que es un salmo de desesperación. Comienza el salmista desesperado, pero a la vez hay una esperanza maravillosa al final de este salmo. Y comienza diciendo así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderá tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Confiaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Este salmo comienza con un dilema. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Sin embargo, dice al final que Dios le ha hecho mucho bien. Esto significa que los salmos de tristeza deben estar en nuestra agenda, al igual que los salmos de alegría también. ¿Y por qué Dios quiere que entendamos la tristeza de estos salmos o que repitamos este tipo de salmos? Porque mediante los salmos de tristeza, de congoja, podemos entender el dolor y el sufrimiento humano. Podemos a través de estos salmos también, cuando nos llegue a nosotros un momento difícil, clamar como lo dice ahí. Porque el Señor Jesús clavado en el madero dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿por qué al final exclamó el Señor Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu? En medio de la desgracia, si tenemos que rendirnos, vamos a hacerlo, pero rindámonos para Dios. Confiemos en Él hasta el final. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermosas palabras. Ojalá que cada uno de nosotros pueda exclamar
en un momento difícil de esta manera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Señor, estoy en tus manos. Y qué manos poderosas son esas, porque el Creador del universo lo puede todo. Y si perezco, que perezca, como dijo la reina Esther. Pero estar en Dios de todas maneras y en cualquier circunstancia es ganancia. Sin duda alguna que el sufrimiento es parte de la vida humana. Y mediante la lectura de los Salmos podemos darnos cuenta que aunque podamos disfrutar de la vida es muy frágil y la vida muchas veces nos parece muy injusta. Y es precisamente por el peso del pecado. Ya Cristo lo llevó por nosotros. Ya Cristo quitará definitivamente muy pronto, cuando Él venga en las nubes de los cielos, el dolor para siempre. Pero por ahora tendremos que enfrentar esos misterios y esos momentos álgidos, esos momentos de tristeza por los cuales tenemos que pasar como seres humanos. La vida no es toda color de rosa, aunque tengamos medios económicos. Vienen momentos en que tenemos que enfrentarla. ¿Y de qué forma? Y es ahí donde necesitamos precisamente identificarnos con estos salmos que nos llaman a la reflexión, que nos llaman a confiar en Dios, que nos llaman a cantar y a decir: mi Rey, yo sé que tú te has alejado de mí, pero yo no te he abandonado, yo te sigo siendo fiel. Yo exaltaré tu nombre y predicaré tu palabra en medio de aquellos que no la han escuchado. Cuando oramos y cantamos los salmos, asumimos la persistencia, la audacia y el valor y la esperanza de los salmistas. Estos animan a continuar y nos reconfortan diciéndonos que no estamos solos. Otras personas como nosotros han pasado por momentos oscuros y sin embargo han salido triunfantes por la gracia de Dios. Al mismo tiempo, los salmos nos revelan los destellos de la ferviente intercesión de Cristo en nuestro favor, pues Él siempre vive para orar por nosotros. Es bueno que los salmos pasen a formar parte de nuestra agenda. ¿Y por qué digo que pasen a formar parte de nuestra agenda? Porque los salmos han sido olvidados por nosotros. Y hemos tenido ese libro ahí, quizás de vez en cuando lo hojeamos y leemos un salmo. Pero Dios quiere que tengamos presente los salmos, porque son parte de una expresión diaria, de una expresión cotidiana, que nos ayudan a entender el significado de la vida, nos ayudan a entender que Dios está con nosotros en este peregrinar por este planeta. Recordemos que aquí, en esta tierra, no es el lugar definitivo que Dios quiere que nosotros vivamos. Él va a terminar con la situación de maldad que hay en este mundo. Él hará justicia a los desamparados y a los que sufren. Dios vendrá muy pronto a la tierra. Señor, enséñanos a orar. Debe de ser tu expresión y mi expresión en estos momentos. ¿Cómo? Leyendo el libro de los Salmos y empatizando con el dolor, con la tristeza que hay en el mundo. Pero también vendrán momentos de alegría en los cuales también debemos de adorar a Dios y cantar salmos e himnos al Señor, cantos de alabanza. Y como dice el apóstol, ¿hay alguien triste entre vosotros? Cante salmos y oraciones e himnos a Dios, y entonces todo cambiará. Señor, enséñanos a orar. Reciban muchas bendiciones y nos veremos en una próxima ocasión en este análisis maravilloso del libro de los Salmos. Hasta la próxima. Bendiciones.